Hola, mi nombre es Yomar Encinas. Bienvenido a un capítulo más de emociones y valores para la consecución de mis objetivos. En semanas anteriores o en capítulos anteriores hemos podido analizar un poco sobre las emociones y sobre los valores. Y en la sesión anterior, como ustedes podrán haber visto, hemos tocado el tema de las emociones y en la última sesión yo les hice una rueda de valores. En esta rueda de valores les hice ver una serie de valores que se podían colocar en orden de importancia y de urgencia dentro de la vida de cada persona. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era identificar cuáles son mis valores e identificar qué emociones me generan esos valores e identificar qué acciones están contrarias a mis valores y que hacen que mi vida se torne incongruente con respecto a mis objetivos. Entonces, el día de hoy yo había colocado 4 pasos en lo referido a las emociones, ¿no? Y estos 4 pasos eran muy sencillos, ¿no? Eh, un primer paso era sentir mis emociones y sentirlas en el escenario correcto, ¿no? Este escenario podía ser, no sé, pues una crisis familiar, o podría ser un escenario de pareja, o podría ser un escenario en la profesión, en el centro de labores. Lo importante era permitirme sentir esa emoción. El segundo paso que habíamos visto para poder trabajar las emociones y los objetivos había sido el de entender mis emociones, pero no entenderlas en ese nivel superficial que todos tenemos, de entenderla de manera solamente intelectual, dar el concepto de la emoción, qué es la emoción, por qué la estoy sintiendo, no, sino irme a profundidad, qué origina que yo sienta estas emociones. ¿Qué origina? O sea, ¿por qué yo me causo estas emociones? ¿Qué me las causa? ¿Cómo contribuyo yo en esa causa? ¿Y cómo las vivo? Que es importantísimo, porque si no sé cómo vivo mis emociones, entonces prácticamente no sé nada. Tercer punto, cómo gestionar mis emociones, que estaba un poco más dirigido a la gestión, a la parte de acción, ¿no? ¿Qué hago con mis emociones una vez que las siento? ¿Qué hago? Significa, me descontrolo, la controlo, me dejo guiar, la frustro, la bloqueo, la ignoro, ¿no? La disimulo, cómo me comporto yo frente a mis emociones. Y en último paso era controlar las emociones. Pero ¿por qué era importante gestionarlas? Para conocerlas, porque muchas veces a la hora que la estamos gestionando la emoción, recién nos damos cuenta de que tenía ciertas características, que yo era de cierta manera, ante ciertas circunstancias generaba cierta emoción. Entonces, ¿cómo controlarlas? Está referido a las emociones negativas, porque obviamente las emociones positivas no las queremos controlar porque generan actos positivos, generan estados emocionales positivos, pero las emociones negativas sí nos preocupan porque son las emociones negativas las que se salen de control. Puede ser la ira, la venganza, la envidia, el odio, ¿no? Que esa emoción salida de control o salida de contexto puede generar estados emocionales negativos, pero también estados de salud críticos y negativos, ¿no? Eh, hay emociones que están muy encubiertas, ¿no? Por ejemplo, la envidia es una emoción muy encubierta, que quien la siente suele describirla de otra manera, ¿no? De obsesión, eh, pero nunca llega a identificarlo como envidia porque es vergonzoso sentir envidia, porque la gente que siente envidia siente vergüenza de su propia emoción, entonces sueles encubrirla detrás de otra emoción. Entonces, visto esto, ¿no? Esto fue más o menos lo que habíamos visto en los 2 capítulos anteriores. También habíamos tocado que el tema de que los valores generaban emociones. No solo que los valores afectan nuestras emociones, porque eso lo sabemos todos, los valores afectan nuestras emociones desde siempre, ¿no? O sea, un valor que está vulnerado va a generar que yo misma genere un estado emocional negativo si yo misma vulnero el valor por el cual
yo me siento bien. Imagínense que el valor de la libertad se ve vulnerado, socavado, interrumpido por otra persona, entonces yo obviamente, si me quitan el valor de la libertad, entonces yo me siento triste, me siento deprimido, me siento frustrado, me siento fastidiado, porque ese valor es importante para mí. Entonces habíamos visto que los valores generaban emociones y que no solamente los valores afectaban las emociones, sino las generan, ¿no? Son el origen de nuestras emociones los valores. Y la incongruencia entre los valores y las emociones generaba actos a veces incongruentes y muchas veces en esos actos incongruentes o puestos fuera de lugar era cuando sucedían errores en nuestros actos, ¿no? Sobre todo a nivel metas y a nivel progreso y a nivel objetivos que queremos cumplir y que se nos van de las manos y que se nos van de las manos y se nos van de las manos. Entonces, luego vimos una rueda de valores que hoy la he traído de manera un poco más detallada para poderla explicar mejor y vamos a hacer un trabajo más sobre estos valores y de ahí vamos a ver cómo se unen todos los puntos respecto a todo lo que yo estoy hablando hoy día.